El secreto nazi que un piloto regaló a Estados Unidos y reescribió la guerra. Este es el momento exacto en que un simple error humano desató el mayor golpe de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Un piloto nazi, con el arma secreta más letal de Hitler, se desorientó y, sin quererlo, entregó el tesoro tecnológico que reescribiría la guerra aérea. Vamos a ver lo que la historia nos cuenta, en esos puntos de inflexión donde el destino del mundo pende de un hilo y la tensión se corta con un sable. Hoy nos adentraremos en una narración que no trata de la heroica planificación de una campaña militar, sino de una diminuta y catastrófica equivocación. El día que un piloto, por un simple despiste de navegación, entregó a los aliados la llave maestra para ganar la guerra aérea. Para comprender la trascendencia de este suceso, debemos situarnos mentalmente en 1942. En ese escenario, sobrevolando las aguas frías del Canal de la Mancha, la noción de supremacía aérea no tenía otra bandera que la alemana. Los pilotos de la RAF se enfrentaban diariamente a una pesadilla técnica encarnada, el Focke-Wulf FW-190. Esta máquina no era un simple rival, representaba un salto tecnológico abrumador en diseño de cazas, haciendo que el venerado Spitfire Mark V pareciera anticuado. Visualicen a esos aviadores británicos, héroes curtidos de la batalla de Inglaterra, que ahora se encontraban con un enemigo que parecía jugar en otra liga. El FW-190, conocido por los alemanes como el Würger, pájaro carnicero, dominaba a su adversario británico en casi todos los parámetros cruciales. Demostraba una velocidad superior en vuelo nivelado, una aceleración devastadora en picada, y poseía un poder de fuego que podía pulverizar a un objetivo en una fracción de segundo. Pero si existía un atributo que lo hacía verdaderamente temible, era su velocidad de alabeo. Esta capacidad de girar sobre su eje a una velocidad vertiginosa le permitía al piloto alemán ejecutar inversiones de maniobra tan rápidas que un Spitfire, por más ágil que fuera, era incapaz de seguir en un combate cerrado o una maniobra envolvente. Los informes de inteligencia en Gran Bretaña eran desesperantes. Los pocos aviadores que sobrevivían a los encuentros describían al FW-190 como una sombra que atacaba y desaparecía, dejando tras de sí una estela de fragilidad aliada. La moral se desplomaba y la tasa de bajas se hacía insostenible. Para las fuerzas aliadas, la necesidad de descifrar las capacidades tácticas del FW-190, sus limitaciones y, por encima de todo, la fórmula para contrarrestarlo era una cuestión de vida o muerte. El problema era táctico y físico. Cualquier FW-190 derribado sobre suelo británico acababa irremediablemente destrozado e inservible para el análisis forense de la ingeniería aeronáutica. El secreto nazi permanecía hermético, protegido por el fuego y el impacto. Y es aquí donde el destino, o la fatiga en combate, introduce al protagonista de esta increíble historia, el Oberleutnant Armin Faber. Faber no era un novato, sino un experimentado aviador de 21 años, miembro de la prestigiosa Junggesbauer Due, o Ala de Caza 2, la legendaria unidad Richthofen. Su tarea aquel día fatídico, el 23 de junio de 1942, era rutinaria pero vital: escoltar y proteger a los bombarderos alemanes en una incursión sobre objetivos costeros ingleses. La misión se desarrolló con normalidad hasta el retorno a la base. Sobre el Canal de la Mancha, los cazas se enzarzaron en un intenso combate aéreo contra los Spitfires. La adrenalina, las maniobras de alta G que pueden provocar desorientación espacial y la densa niebla conspiraron contra el juicio del joven Faber. Tras una maniobra evasiva brutal, Faber perdió por completo su ubicación. Cuando rompió la capa de nubes y divisó un campo de aviación con su pista bien definida, su mente, bajo el estrés máximo del combate, cometió un error fundamental de consecuencias épicas. Asumió que había regresado a la seguridad de una base aérea de la Luftwaffe en la Francia ocupada. Faber procedió a alinear su prístino WF-190A3 para el aterrizaje. En el aeródromo de la RAF Pembrey en Gales del Sur, el terror inicial de los observadores británicos se disipó y dio paso a una perplejidad absoluta. Vieron cómo la silueta del elegante caza alemán, el terror de los cielos, descendía con gracia, se alineaba y aterrizaba de manera impecable. No hubo alarmas ni una sola ráfaga antiaérea, sencillamente porque la aproximación fue calmada y profesional, no hostil. El motor BMW 801 se silenció, la cúpula se deslizó hacia atrás y Faber emergió, retirándose el casco. En ese instante, un escalofrío de pánico lo recorrió. Las aeronaves en la línea de vuelo no eran los Messerschmitts que esperaba, sino Spitfires, los hombres que corrían
corrían hacia él no vestían el uniforme gris azulado de la Luftwaffe, sino el azul de la Royal Air Force. El piloto comprendió la magnitud de su error de navegación. Había aterrizado la máquina de guerra más valiosa de Alemania en territorio enemigo. Su intento desesperado por encender el motor y huir fue detenido en cuestión de segundos por el personal de la RAF que rodeaba la aeronave. El Oberleutnant Armin Faber era ahora un prisionero de guerra. Pero la joya de la corona no era el piloto, era la máquina que había entregado. Un Focke-Wulf 190 A3 absolutamente intacto, sin un rasguño. El arma secreta de Hitler entregada sin resistencia. La euforia en el cuartel general de la RAF fue total. El mariscal del aire Sholto Douglas ordenó el transporte inmediato y bajo máximo secreto del avión al establecimiento aeronáutico real en Farnborough para un análisis de ingeniería sin precedentes. El evento se manejó con tal hermetismo que la inteligencia nazi tardó semanas en confirmar la pérdida. Lo que sucedió a continuación en Farnborough es el núcleo táctico de esta historia épica. Los ingenieros y pilotos de pruebas más talentosos de Gran Bretaña, liderados por el célebre capitán Eric Brown, se abalanzaron sobre el FW-190. Su objetivo, medir, pesar, analizar cada componente de su motor radial BMW, su armamento y su revolucionario diseño aerodinámico. Lo que extrajeron de esa aeronave virgen fue, en la jerga de inteligencia, la piedra roseta de los cazas alemanes, la clave para desmantelar la supremacía alemana y el conocimiento que transformaría la estrategia de combate aéreo para siempre. Análisis técnico en Farnborough, descubrimiento de debilidades y la doctrina del éxito aliado. El FW-190 de Armin Faber, una vez asegurado y camuflado bajo el más estricto secreto en Farnborough, se convirtió en el laboratorio táctico más importante de la guerra. Para el equipo de ingenieros británicos y los pilotos de prueba, era como si un misterio que había costado cientos de vidas aliadas se hubiera resuelto de repente. El objetivo no era solo admirar la ingeniería alemana, sino encontrar el talón de Aquiles de esta máquina que parecía invencible. El análisis comenzó con el motor. El BMW 801, un potente motor radial, era la fuente de la superioridad de baja altitud del FW-190. Generaba 1.700 caballos de fuerza, notablemente más que los 1.470 del Spitfire Mark V. El diseño general del fuselaje era una exhibición de funcionalidad brutal. A diferencia de la elegancia aerodinámica del Spitfire, los alemanes habían priorizado la eficiencia de producción y la potencia concentrada. Pero el hallazgo más revelador fue el que confirmó las pesadillas de los pilotos. La inigualable velocidad de alabeo. El FW-190 podía rotar de un flanco a otro con una rapidez que duplicaba la de cualquier caza aliado. El capitán Eric Brown, el piloto de pruebas con más experiencia en aviones enemigos capturados, lo voló exhaustivamente. Su informe fue escalofriante y esclarecedor a partes iguales. Reportó que los alerones eran increíblemente ligeros y reactivos a cualquier velocidad. Mientras que pilotar un Spitfire requería fuerza muscular y fineza, el FW-190 respondía al pensamiento. En un duelo de maniobras de giro, el piloto alemán podía invertir la dirección y adquirir el ángulo de disparo antes de que el piloto aliado pudiera siquiera reaccionar. Esta característica, aparentemente menor, era el verdadero secreto táctico detrás del dominio del Werger. La segunda revelación clave fue la potencia de fuego. El modelo A3 portaba 4 cañones MG-151 de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 7.92 milímetros. Una ráfaga concentrada de apenas 2 segundos descargaba una masa explosiva que superaba la capacidad de disparo de un Spitfire Mark V durante 10 segundos. Además, la munición explosiva de 20 milímetros era devastadora. La colocación de las armas en las alas, cerca del fuselaje, aseguraba un patrón de impacto concentrado y letal a distancias de combate efectivas. La tercera ventaja era su capacidad de picada. Gracias a su mayor peso y a una aerodinámica más limpia en el plano vertical, el FW-190 podía simplemente desaparecer en una picada si era perseguido por un Spitfire. Los aliados observaban impotentes cómo el caza alemán se alejaba, incapaces de seguirlo sin arriesgar la estructura de sus propios aviones. El análisis solo había confirmado lo que los pilotos ya temían, la superioridad del caza nazi, pero la verdadera magia de la inteligencia militar
militar reside en el descubrimiento de las debilidades, y el meticuloso examen del avión de Faber pronto reveló sus compromisos inherentes, los inevitables sacrificios de diseño que toda máquina de guerra debe hacer. Estos sacrificios fueron el talón de Aquiles que los aliados necesitaban. El primer gran fallo se encontró en su corazón, el motor radial 901 BMW. Aunque potente en baja altitud, su diseño creaba serios problemas de enfriamiento a gran altura. Por encima de los 20.000 pies, el rendimiento del FW-190 caía drásticamente. El motor luchaba en el aire enrarecido, y los ingenieros predijeron y confirmaron en vuelos de prueba la pérdida de potencia y el sobrecalentamiento. El contraste era dramático. El motor Merlin del Spitfire, diseñado para operar óptimamente a gran altitud, mejoraba su rendimiento a medida que subía. La primera debilidad era táctica. El FW-190 era un depredador de baja y media altitud, pero una presa potencial por encima de los 25.000 pies. La segunda debilidad se relacionaba con su fuerza. El mismo peso que le daba una picada superior lo hacía menos maniobrable en un combate horizontal sostenido. El FW-190 podía superar a un Spitfire en alabeo, sí, pero no podía superarlo en una vuelta cerrada prolongada. Si el piloto aliado lograba forzar al alemán a una lucha de giros horizontales en vez de verticales, la ventaja se invertía. La tercera debilidad, quizás la más crucial para la táctica de ataque, estaba en los controles. Los ingenieros aliados descubrieron que a velocidades extremadamente altas en picada, superando las 400 millas por hora, los controles del FW-190 se volvían terriblemente pesados y duros. El piloto requería una fuerza hercúlea para levantar el morro y salir de la picada. Esto creaba un momento de extrema vulnerabilidad. Si un caza aliado lograba seguir al alemán a través de la picada inicial, podía atacarlo justo cuando el piloto nazi estaba luchando contra sus propios controles para evitar estrellarse. La inteligencia que emanaba de este único caza capturado era oro puro, y los aliados no perdieron ni un segundo en distribuirla. Se emitieron boletines tácticos detallados a todos los escuadrones de la RAF, pero el verdadero impacto global se sintió cuando los británicos invitaron a sus aliados americanos a compartir el premio. En agosto de 1942, pilotos de prueba de la USAAF llegaron a Farnborough para poner sus manos en el arma secreta de Hitler. Estos aviadores se convertirían en los mensajeros del conocimiento que salvaría incontables vidas en los escuadrones de P-47 Thunderbolt y P-51 Mustang que se preparaban para desplegarse en Europa. El mayor Cass Hug, uno de los primeros pilotos americanos en volar la aeronave de Faber, redactó un informe detallado que se distribuyó a cada grupo de cazas estadounidense. Su conclusión era una nueva doctrina. El FW-190 nos vencerá a baja altitud. Nuestra ventaja está en la altura, por encima de 25.000 pies. Hay que forzarlos a subir. Allí ganamos. Si nos permiten dictar el combate a baja altitud, moriremos. Esta única pieza de inteligencia estratégica cambió fundamentalmente la forma en que los cazas americanos abordarían la guerra aérea. La estrategia aliada se reformuló. Los escoltas de bombarderos debían volar a la altitud máxima del P-47 y los barridos de cazas debían operar siempre por encima de la zona de confort del FW-190. Cuando los cazas alemanes intentaban interceptar, la orden aliada era simple: subir, forzar al enemigo a la atmósfera enrarecida donde sus potentes motores luchaban por respirar. El error de un piloto alemán se había convertido en la nueva regla de oro de la ofensiva aliada. La guerra, en el aire, estaba a punto de reescribirse. Aplicación de la doctrina, el dominio a gran altura y la influencia en el diseño de cazas americanos. El conocimiento, extraído del FW-190, capturado por el error de Armin Faber, no se quedó en los laboratorios de Farnborough, se convirtió en el plan de batalla. A partir de 1943, la inteligencia comenzó a fluir hacia los frentes, transformando la desesperación de los pilotos aliados en una confianza renovada basada en hechos científicos y tácticos. Los manuales de vuelo para los escuadrones de P-47 Thunderbolt y los emergentes P-51 Mustang se reescribieron con una única directriz: combate por encima de los 25.000 pies. Cuando las unidades de P-47 Thunderbolt de la USAF comenzaron a operar sobre Europa, aplicaron esta doctrina con una disciplina militar rigurosa. En lugar de dejarse arrastrar a duelos a baja altura, donde el FW-190 era amo y señor, los cazas americanos ascendían, volaban a la altitud máxima de sus motores Pratt & Whitney, muy por encima de la zona de confort del motor radial BMW 801. El resultado fue
fue un cambio dramático e inmediato en la dinámica del combate aéreo. Los pilotos alemanes, acostumbrados a dictar los términos de la batalla y a desaparecer en picada cuando se les presionaba, se encontraron con un nuevo tipo de adversario. Los Thunderbolt, y más tarde los Mustang, aprovechaban su superioridad de altura para realizar ataques de golpear y huir. Descendían desde lo alto, usaban la gravedad para ganar velocidad supersónica, atacaban al FW-190 con su formidable potencia de fuego, 8 ametralladoras del P-47, 6 del P-51, y, crucialmente, utilizaban su exceso de energía para volver a subir inmediatamente, obligando al caza alemán a intentar seguirlos hacia la altitud donde su rendimiento se deterioraba. El FW-190 era ahora la víctima. Su motor, diseñado para la eficiencia de baja altitud, empezaba a fallar o sobrecalentarse al perseguir a los americanos a las cotas más altas. El mismo avión que había sido invencible, ahora se ahogaba. Los pilotos de la Luftwaffe se encontraban en una encrucijada táctica. Si permanecían abajo, arriesgaban la vida de los bombarderos que debían proteger. Si subían, su propia aeronave se volvía vulnerable. Pero la influencia del avión de Faber fue más allá de las tácticas. Llegó hasta los talleres de diseño americanos. Ingenieros en Wright Field estudiaron intensamente las ventajas del FW-190 en la velocidad de alabeo. El motor radial de los cazas alemanes, aunque causaba problemas de enfriamiento, permitía una mejor colocación del armamento y un diseño de ala que favorecía la rápida inversión de maniobra. Los ingenieros de la USAF se dieron cuenta de que si podían igualar la velocidad de alabeo del FW-190, eliminarían su ventaja táctica fundamental. Se iniciaron modificaciones en los alerones de los P-47 y P-51, mejorando su respuesta y maniobrabilidad a altas velocidades. El fuselaje de los cazas americanos se rediseñó, en parte, inspirándose en las soluciones alemanas, para concentrar el armamento y mejorar la eficiencia aerodinámica, buscando un equilibrio entre la elegancia del Spitfire y la brutal funcionalidad del Focke-Wulf. El FW-190 capturado no solo se convirtió en una guía sobre cómo combatirlo, sino sobre cómo construir mejores cazas. En Gran Bretaña, la RAF también se benefició enormemente. La producción del Spitfire Mark IX, con motores Merlin mejorados y diseñados específicamente para el combate a gran altura contra el FW-190, se aceleró. Los nuevos Spitfires podían igualar o incluso superar el rendimiento del caza alemán en la mayoría de los rangos de altitud, especialmente después de que el conocimiento del avión de Faber revelara que el FW-190 tenía límites muy claros. El impacto psicológico fue tan significativo como el táctico. Durante meses los pilotos aliados habían volado sintiéndose superados, enfrentando a un enemigo misterioso con una reputación de invencibilidad. Ahora poseían información concreta, sabían dónde golpear, cuándo huir y cómo forzar al enemigo a cometer errores. El miedo psicológico se disipó, reemplazado por un plan de acción definido. Los ratios de derribo comenzaron a inclinarse a favor de los aliados. Para finales de 1943 y principios del 44, los pilotos alemanes estaban notando la diferencia. Ya no era un combate desigual, era un duelo de inteligencias. En sus diarios de combate, los ases de la Luftwaffe, como el famoso Joseph Pepys Priller, comentaban con frustración que los pilotos americanos habían estudiado el avión, sabían exactamente dónde y cómo atacar al FW-190. La era de su dominio indiscutible, ganada con innovación y tecnología, había terminado por un error de navegación. El FW-190 de Armin Faber permaneció en Farnborough durante el resto de la guerra, sirviendo como modelo de referencia para evaluar cada nueva variante alemana que aparecía, como el avanzado FW-190D9 Dora. Cuando los aliados captaban reportes de nuevos desarrollos, su primer paso era compararlos con la información extraída de la aeronave de Faber, entendiendo cómo los diseñadores alemanes intentaban solucionar las limitaciones de altitud. La ironía de la guerra alcanzó su punto máximo. Mientras la Luftwaffe desesperaba por capturar un Spitfire Mark IX intacto para estudiar sus mejoras, los británicos habían recibido el mejor caza de Alemania con el depósito lleno. Un oficial de la inteligencia alemana, al conocer la historia, comentó la amarga verdad. Nosotros intentamos capturar el Spitfire, a ellos les entregamos nuestro mejor caza directamente. Un error de navegación se había transformado en el mayor golpe estratégico de la guerra aérea, demostrando que, en la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia superior era mucho más valiosa que la tecnología superior. El legado, el destino de Faber,
y la conclusión de la lección estratégica. El desenlace de esta historia épica no se encuentra en las grandes batallas de 1944, sino en las consecuencias silenciosas de un solo avión. El FW-190 que el Oberlieutenant Armin Faber entregó por error continuó siendo una herramienta de aprendizaje vital hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Su presencia en Farnborough permitió a los aliados reaccionar rápidamente a cada nueva iteración del caza alemán, cuando versiones mejoradas como el FW-190D9 Dora, con su motor en línea diseñado para corregir los fallos de altitud, llegaron al campo de batalla. Los aliados ya sabían qué esperar, y sus tácticas de combate estaban listas para enfrentarlo. El secreto ya no existía. ¿Pero qué fue del piloto que involuntariamente desencadenó este golpe de inteligencia? Armin Faber pasó el resto de la guerra como prisionero de guerra en Canadá, sobrevivió el conflicto y regresó a una Alemania devastada. Los registros iniciales de la Luftwaffe lo culparon por la pérdida catastrófica de una aeronave tan valiosa. Sin embargo, con el tiempo, las autoridades militares alemanas se vieron forzadas a reconocer que la desorientación en un combate aéreo de alta intensidad era un factor real e incontrolable que podía afectar incluso a los pilotos más experimentados. La verdadera negligencia, al final, no fue del piloto, sino de la inteligencia alemana, por subestimar la posibilidad de que su arma secreta pudiera caer intacta en manos enemigas y por no preparar planes de contramedidas tácticas. Faber vivió una vida tranquila en la posguerra hasta su fallecimiento en 1976. Su legado, sin embargo, quedó inseparablemente ligado a la aeronave que perdió. Los historiadores de la aviación han intentado cuantificar el impacto real del FW-190 de Faber. La inteligencia extraída fue compartida con miles de pilotos aliados a través de boletines, películas de entrenamiento y demostraciones directas. El conocimiento influyó en el diseño, la doctrina y la estrategia operativa de múltiples fuerzas aéreas. Muchos expertos de la época, incluyendo el capitán Eric Brown, llegaron a una conclusión sorprendente. Ese único avión probablemente salvó más vidas aliadas que cualquier otra operación de inteligencia de la guerra. Al revelar las debilidades del caza nazi, se despojó al Focke-Wulf 190 de su aura de invencibilidad, reduciendo la intimidación psicológica y proporcionando a los pilotos las herramientas concretas para sobrevivir. La historia del Focke-Wulf 190 de Faber nos deja una lección profunda y evergreen sobre la naturaleza del conflicto armado y la innovación tecnológica. En 1941, la máquina representó un avance tecnológico monumental para Alemania. Durante casi un año, dominó los cielos gracias a su rendimiento superior. Sin embargo, esa ventaja tecnológica se evaporó en el momento en que los ingenieros aliados pudieron analizar la máquina. Todo diseño implica concesiones. La superioridad del Focke-Wulf 190 a baja altitud venía con el costo de un rendimiento pobre en la altura. Su excepcional velocidad de alabeo se pagaba con controles de vuelo terriblemente pesados a alta velocidad. Su potente armamento añadía un peso que limitaba su maniobrabilidad en combates de giro sostenido. Una vez que los aliados entendieron estas compensaciones de diseño y las transformaron en un manual de tácticas, pudieron explotar sistemáticamente cada debilidad. La tecnología, por sí sola, no es suficiente. La inteligencia superior es la que realmente gana las guerras. Hoy en día, el FW-190 es, con justicia, recordado como uno de los grandes aviones de caza de la Segunda Guerra Mundial, una pieza icónica de la ingeniería alemana. Los ejemplares supervivientes se exhiben en museos como testamento de su diseño avanzado. No obstante, su leyenda está inseparablemente ligada a aquel golpe de suerte en Gales. En el complejo cálculo de las ventajas bélicas, la momentánea desorientación de un piloto sobre el Canal de la Mancha transformó el arma secreta de Hitler en un libro abierto. El avión de Armin Faber se convirtió en el maestro táctico que enseñó a los aliados cómo ganar la guerra aérea, un testimonio épico de cómo, a veces, las victorias más decisivas no son el resultado de ataques demoledores, sino de los errores más simples que entregan al enemigo exactamente lo que estaba buscando desesperadamente. Esta es la historia de cómo la inteligencia le ganó la partida a la tecnología, y es por eso que ese único caza nazi aterrizado por accidente reescribió la guerra. La historia de Armin Faber es la prueba definitiva. La tecnología es poderosa, pero la inteligencia es invencible. Un simple error
entregó el arma secreta nazi, cambiando el destino de la guerra aérea y salvando miles de vidas. Si esta increíble historia sobre estrategia, errores épicos y secretos militares te dejó sin aliento, comparte este video y suscríbete para más revelaciones que reescribieron la historia.